Bien, damas y caballeros, vamos ahora a tratar un tema que convoca no solamente a patología desde el punto de vista de la especialidad de nosotros, anatomía patológica, sino hasta problemas de salud pública, no solamente nacional, sino mundial. Son los relacionados con las hepatitis virales. Cualquier virus, o diríase un numeroso grupo de virus, puede comprometer desde el punto de vista de salud al organismo, y dentro de los órganos comprometidos puede estar el hígado de verdad. No son tan típicos como aquellos que ya califican como hepatitis virales puras, pero de todas maneras pueden tener alguna manifestación clínica, alguna de estas. Por eso aquí se llama virus no hematotropos primarios, es decir, no son exclusivos del hígado. Tenemos los virus del herpes simple, el virus de la varicela, los citomegalovirus, el herpes humano, el virus herpes humano tipo 6 y el virus de Epstein-Barr, como están viendo ustedes en esta columna. Y acá tenemos el tipo de hepatitis. Una hepatitis, por definición, es una inflamación del hígado. Hepatitis leve y autolimitada, frecuente en primoinfección. Una hepatitis fulminante, en caso de que sea por el virus del herpes, estamos hablando lógicamente. Población de riesgo embarazada, neonatos, inmunodeprimidos, y es curable con tratamiento precoz en estos casos. No son tan frecuentes, pero de todas maneras debemos ponerlos. El virus de la varicela zoster también puede provocar una hepatitis leve, autolimitada, muy similar a la anterior. El citomegalovirus igualmente tiene estas características, como están viendo ustedes. El virus herpes humano también, diría ser como que son de baja frecuencia, y como verán aquí la mayoría, por no decir todos, son hepatitis muy leves o autolimitadas. Entonces, no reviste mayor problema desde el punto de vista sanitario, diría, y ni de salud tampoco de la persona. Los virus de la hepatitis, ya propiamente los virus hepatotropos y que comprometen el hígado por excelencia, son clásicamente 5, aunque hay alguien que propone algún otro tipo de virus y siguen en el orden, ¿no? Con EFG, etcétera. En la primera columna, los virus, qué tipo de virus, la familia, vía de transmisión, etcétera, y eso quizás lo que más nos interesa en este momento. Por ejemplo, la hepatitis, el virus de la hepatitis A es un virus ARN, pertenece a esta familia. Vía de contagio, quizá lo más práctico para nosotros, es vía fecal oral. Periodo de incubación, el que se señala, 2 a 4 semanas. Frecuencia de hepatopatía crónica, nunca. No se conoce una hepatitis acrónica, mejor dicho. Y detección de anticuerpos séricos de inmunoglobulina M, en fin, para el diagnóstico, para confirmarlo. La hepatitis B, entonces dejamos a la hepatitis A, que prácticamente no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista de cronicidad, que es quizá lo que más preocupa a la gente cuando hace otro tipo de hepatitis. La hepatitis B, con otro de este tipo de virus también, la vía de contagio aquí cambia, es parenteral, contacto sexual, también perinatal. El periodo de incubación es un poco más largo, entre 1 y 4 meses. Frecuencia de ir a la hepatopatía crónica, según esta literatura, hasta un 10% más o menos. Y esta es la forma de diagnóstico, o sea, de diagnóstico detectando anticuerpos. La hepatitis C, con esta característica también, vean ustedes que todos son hasta este momento ARN, excepto el de la hepatitis B. Otra familia de virus, pero también muy similar a lo de la hepatitis B, la vía principal de contagio es la parenteral,
el uso de droga de otra vía mucosa, por ejemplo, acceso mucoso. Periodo de incubación de 7 a 8 semanas. Frecuencia de tendencia o posibilidad de tendencia de ir a la cronicidad un 80%. Quizá este es uno de las más de los problemas de salud pública mundiales que hay. Lo de ahora vamos a ver cada una de ellas, pero este es uno de de las más temidas, dirías. Las vías de contagio, de diagnóstico están señaladas acá. La hepatitis B, también una forma de transmisión mucho parenteral. Periodo de incubación muy similar, igual a lo de la hepatitis B. Un 5% de los casos que vaya a la hepatopatía crónica cuando hay coinfección con la hepatitis B fundamentalmente. Y un 70 o un menos hasta 70% para el caso de una sobreinfección. Detección, como todas las anteriores, también detectando anticuerpos, que son las principales formas de diagnóstico de la hepatitis, llegando a la biopsia solamente casos extremos, o en todo caso para confirmar la posibilidad o ver el daño, el grado de daño que se ha hecho en el hígado. La hepatitis E con estas características también. Miren, la A y la E, por coincidencia, en el caso de los extremos, la vía de contagio fecal oral, igual que la A. El periodo de incubación, 4 a 5 semanas, y tampoco va a la cronicidad. No se conoce. Las vías o las pruebas de diagnóstico las tenemos acá. Las hepatitis virales en general, dice que se conocen desde hace más de 2000 años, como se señala acá. Ya desde la época de Hipócrates inclusive se conocía el término de ictericia. En la mitad del siglo se mencionan dos tipos de hepatitis, el A y el B. Hasta que el año 65, Bloomberg, 1965, Bloomberg descubrió el antígeno de superficie de la hepatitis B y se hace trascendental, un punto de quiebre, todo lo que es antes y después de. En la década del 70 aparecen los virus, una serie de virus, que se les llamó así, no A, no B. Y después hepatitis viral C. Y posteriormente aparece otro agente, que es el agente delta o el virus de la hepatitis D. En el 83 ocurrió una epidemia en México y la India, dice, por el virus E de las hepatitis. Y miren, en el 94 descubrió otro virus, el 96 otro virus, el 2000 apareció un virus TTB y probablemente hay algún otro, y por lo menos relacionados con esta patología. Es decir, con enfermedades hepáticas muy serias y que sean hepatotropos, no como los casos anteriores que habíamos visto que son virus de infección sistémica. ¿Qué es lo que nos interesa en cuanto a la hepatitis viral, a las hepatitis virales? Una hepatitis vírica puede ser infecciosa, como se señala en el caso de la A, mientras que infecciosa, ¿por qué? Porque se adquiere, se refiere a la vía de contagio fundamentalmente. Y la sérica, también por lo que se tiene otra vía de contagio, principalmente por vía parenteral y con una serie de derivados de la sangre que vamos a ver ahora. La hepatitis vírica no A, no B, una transmisión enteral. La C, la transmisión parenteral, cuando ya se conocía o ya toma y personería la hepatitis C, y estas que todavía están en duda tal vez. Los virus hepatotrópicos. Un resumen de lo que hemos señalado ahora. Miren, la familia está acá consignada, el tipo de ácido nucleico, la forma, etcétera, y la taxonomía que estamos viendo acá, que son lo que, dentro de las cosas que más nos va a interesar ahora, porque eso es lo que vamos a manejar. Esto también es interesante. Vía de transmisión, fecal oral, cronicidad, no, ya lo dijimos, tampoco la E.
Y estas son muy parecidas, fecal oral acá. Capacidad oncogénica, los dos extremos no, ni la A ni la E, en duda la D todavía. Hepatitis fulminante, rara, la A, la B tampoco, la C, más bien en la D es un poco más frecuente que haya una hepatitis fulminante por este virus. Vacunas, hasta cuando se ha revisado esto todavía, la A sí, la B sí, la C no por la gran variabilidad genética que tienen los virus, hasta donde conocemos. La hepatitis viral A. Estas son las características del agente infeccioso. Dice que permanece activo en el agua y en la tierra, ¿no? En la superficie, hasta unos 25 grados por más de 3 meses, y puede ser inactivado por ebullición de 20 minutos, por la luz ultravioleta, clorinación del agua, solución de formol a 37 grados, no es más de 3 días. La hepatitis, lógicamente, el virus es el causante, el virus de la hepatitis A, lógicamente, es el causante de la hepatitis viral A. No conduce a infección crónica, ya lo hemos dicho, transmisión, ingestión fecal oral, contacto con persona, ingestión de alimentos y agua contaminada. Esto hay que tener mucho cuidado y hay que enfocarlo desde ese punto de vista. La vacunación se ha recomendado a todos los niños a partir del año, viajeros a países endémicos y otros factores de riesgo. Aunque tiene poca gravedad si se quiere, pero de todos modos puede ocasionar molestias al paciente. La patogénesis, dice el virus, llega al hígado a través del tracto gastrointestinal, ocurre la replicación, sale a la sangre produciendo viremia, que dicho sea de paso es muy corta, por eso que a veces no sirve para ser detectados en ese momento, y además es eliminado por la bilis y por la vía digestiva. Si se puede, si se produce la injuria hepática, es de naturaleza inmunitaria, es decir, es cuando el organismo reacciona hacia esta agente. Las fracciones, dice, antigénicas derivadas de los péptidos de la cápside dan lugar a la aparición de inmunoglobulinas, que son las que se detectan después en el suero, en la sangre, ¿no es cierto? Inicialmente es la inmunoglobulina M la que sale, lógicamente, en primer lugar. Y los linfocitos, en este caso, están encargados de erradicar el virus. En el mejor de los casos, esta enfermedad pasa sin mayor inconveniente inclusive, y a veces el paciente ni se entera de que ha tenido la enfermedad. Otras veces sí necesita algún cuidado y algún apoyo terapéutico quizá. Tiene una endemicidad muy elevada, especialmente en países menos desarrollados como somos nosotros, de América del Sur y otros. La población adulta aparentemente está inmune por la gran endemicidad que tiene en los primeros años. Endemicidad intermedia, países con mejoría de las condiciones higiénico-sanitarias en los últimos años, esta zona, exposición en la adolescencia y adultos jóvenes. Y una baja endemicidad, países más desarrollados. Diríase como que tiene relación directa con los sistemas de saneamiento y sanitario, desde el punto que tomamos, casi como en la hepatitis C también, que vamos a mencionarlo seguramente, que tiene que ver con la contaminación fecal oral. Bueno, este es un mapa de la infección que haya con las características que tiene, la pueden evaluar ustedes. La transmisión, contacto directo, a través de líquidos, agua o alimentos, brotes familiares, en colectividades también. Posible transmisión intravenosa o intersexual no probada, por lo menos. De lejos es la vía fecal oral la comprobada y la más frecuente. La infecciosidad, dice, tiene unas 2 a 3 semanas antes y hasta una semana después de la ictericia, si es que la presenta, lógicamente, el paciente, pero si no, ni siquiera se entera que ha tenido hepatitis. La hepatitis viral B, es el que, como decíamos, el premio Nobel de Medicina en el 76, que demostró demostrar el antígeno
para el caso de la hepatitis B. Dice, es causada por el virus de la hepatitis B, produce de enfermedad leve hasta que puede durar algunas semanas en la etapa aguda y volver a ir a la cronicidad, mejor dicho. Puede conducir o puede condicionar a una enfermedad hepática crónica y eventualmente a una neoplasia maligna, que es el carcinoma hepatocelular. Una prevalencia de hepatitis B en América Latina, esto de hace algunos años probablemente puede haber variado, pero de todos modos, miren, Colombia en estos márgenes, Ecuador, muy parecido a nosotros también, Bolivia, Chile, por algunas razones sanitarias de repente, entre 0,4 y 0,5, muy bajo, Argentina también, Uruguay, Paraguay, sin embargo Brasil, en la cuenca del Amazonas, mire la prevalencia que alcanza. Surinam y Venezuela. Bueno, hasta cuando se revisó esta literatura, ¿no? Existen 2 billones de infectados, etcétera. La prevalencia del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B es variable alta, entre 8 al 15% en Asia, en estos países especialmente, y en Sudamérica y el Perú también. La prevalencia de estos antígenos es alta. Intermedia entre 2 al 7% en estos países, también en una zona del Perú, y baja menos del 2% también en países industrializados o avanzados, diría. En el Perú, infectados más de 5 millones que hay. Esto cifras lógicamente que ustedes saben año a año pueden ir cambiando, ¿no? Pero de todas maneras como un dato interesante. El virus de la hepatitis B infecta no solamente a humanos, también se ha encontrado en algunos animales menores, como son hasta la marmota, la ardilla, los patos, dicen algunos. Es un hígado hepatotropo, pero puede comprometer también a otros órganos, principalmente el hígado. Existen hasta 5 tipos y varios subtipos. El virus llega al hígado por el sistema reticular endotelial y atraviesa el hepatocito. Por estas características se integra el DNA dando lugar a la duplicación, al crecimiento del DNA. Luego la replicación puede provocar, de hecho, que así ocurre también la destrucción del hepatocito con concurso de estos tipos de linfocitos. Estas son las características del genoma de la hepatitis B. Una molécula de ARN doble cordón parcial con 4 genes. El gen S que codifica, dice, para la proteína mayor. Tiene estas características. El gen C de core, este de superficie, lógicamente el primero de ese, superficie, este de core. La proteína del núcleo cápside, y es precedido por la región que tiene estas denominaciones. Pre-C, y con la región C forma una gran proteína que es eventualmente degradada y secretada al suero, que vendría a ser justamente el antígeno. El gen C codifica la enzima para réplica viral y el gen X regula la transcripción de todos los genes virales interactuando, dice, con una secuencia de DNA. La patogenia, el virus de la hepatitis B, invade el hepatocito, lógicamente, por lo que se ha señalado, hundiéndose a receptores de superficie. Dentro del hepatocito, la envoltura del virus es removida, ¿no? Tiene las enzimas que existen en el cordón S para formar el doble cordón circular covalente que señalábamos antes, ¿no? Doble cordón circular covalente del DNA, característica de este virus. Y todas estas características que ven ustedes. Los cores maduros son empaquetados en las partículas del antígeno, los cuales se acumulan en el retículo endoplasmático y salen de la célula, provocando lógicamente la replicación. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de la injuria hepática? Los hepatocitos que están comprometidos, que están infectados, producen una gran cantidad de antígenos y partículas virales.
La replicación per se, dice, del virus, lógicamente, no produce injuria. La respuesta del huésped más bien es por concurso de los linfocitos T citotóxicos contra contra los antígenos virales. Entonces, esta reacción inmunológica produce una injuria celular mediada por linfocitos CD8 y a través de la elaboración de citoquinas, como todos estos, el interferón, el factor de necrosis tumoral, en fin, lisan. Y si el organismo, diríase, vence la batalla, teóricamente se cura el paciente y el virus será eliminado. Pero la sobreproducción de anticuerpos por los linfocitos B y depósito de complejo de antígeno-anticuerpo en los sinusoides provoca isquemia y necrosis. Mire, esta es una vía indirecta de producir lesión tisular en el hígado. Claro, ocasionado o estimulado siempre por el virus de la hepatitis B, pero no es la acción directa del virus, a eso nos referimos. La calidad de la respuesta inmune del huésped decide la desaparición o persistencia del virus. Como todas las enfermedades, el que tiene mejor defensa, mejor respuesta inmunológica, probablemente va a vencer a la entidad. En algún momento como que bajen la defensa, el sistema inmunitario se ve débil, de repente presenta la enfermedad, y si es muy buena la respuesta, lógicamente va a salir airoso de la contienda y de repente no va a dejar ni siquiera cicatriz. Prevalencia de antígeno de superficie de la hepatitis B en el Perú. Miren, esto es interesante porque son autores peruanos. Tenemos hasta 90, sé que el doctor Vildosola tiene otro tipo de trabajos posteriores a esto, pero no con esta, no para la prevalencia, sino otro tipo de estudios sobre la hepatitis. Miren, en la costa, Chiclayo, hasta 4.9, en Lima es un poco menos, en Ica nuevamente vuelve a crecer. Y todos estos son los autores que han hecho los estudios de prevalencia en estos lugares. Ojo, Ayacucho, Colichón y otros autores también, y su equipo, mejor dicho, llegaron a demostrar que hasta un 6% de población tenía esta prevalencia para la hepatitis, para los antígenos de superficie de la hepatitis B. En Cusco también es alto. Y en la selva ni que se diga, ¿no? Miren, entre 3 y 23, de acuerdo al estudio del doctor Colichón. La vía de transmisión, ya se han dicho, vertical, de la madre al niño, sexual, siempre está considerada, no es la principal, la percutánea es la más importante, y a través de vectores no ha nada demostrado. ¿Dónde se encuentra el virus de la hepatitis B en fluidos corporales? Alto en sangre, un nivel moderado en semen, secreciones vaginales, saliva, bajo o a veces no detectable en orina, heces, sudor, lágrimas, leche humana, etc. Transmisión, clásicamente, exposición a sangre o fluidos contaminados. De alguna manera, ¿no? Semen, saliva, leche, lágrimas, orina, secreciones. No es raro entonces que de ahí salga la exposición, sea básicamente en gente que tiene mucha cercanía o son muy cercanos íntimamente. La transmisión vertical, madre a niño recién nacido, en caso de que la mujer tenga lógicamente una positividad. Transmisión horizontal, es decir, exposición percutánea a mucosa material infectado, es quizá una de las más importantes. Y si no, a través de la sangre, pero inclusive en centros hospitalarios de donación de sangre o gente o pacientes que tienen que recibir derivados por alguna patología. Esta es la variabilidad que tienen de acuerdo a los marcadores, la evalúan como no nos corresponde desde el punto de vista
de nuestra especialidad, lo dejamos ahí para que se analice y si no, con seguridad lo van a ver cuando hagan su gastroenterología. ¿Qué puede ocurrir cuando hay una infección por el virus de la hepatitis B? Un 65% dice puede llegar a ser asintomática. Y un 50% puede llegar a ser portador crónico. Acá tenemos asintomática, decíamos, 65%. Hacen una hepatitis aguda, un 35%. Y un 5 a 10% va hacia la cronicidad. Lógicamente, si va a la cronicidad, este paciente puede ser un portador crónico. Este portador crónico, si es que no hace alguna otra complicación, como la cirrosis, por ejemplo, no es muy factible de que tenga riesgo de desarrollar cáncer hepático, nos referimos, ¿no? La infección por el virus de la hepatitis B fulminante es muy baja, ¿no? Menos del 1%. Sin embargo, cuando va a la cronicidad, esta etapa crónica, mejor dicho, una hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B, hasta un 30% puede degenerar en cirrosis. Y aquí sí, la posibilidad de generar o de evolucionar esa neoplasia maligna de células hepáticas sí es mucho más alto. Esta es una historia natural de la infección, algo parecido a lo que hemos ocurrido. Aquí lo único que se está agregando más o menos el periodo en años. Miren ustedes, un portador crónico puede llegar a la progresión o estabilizarse, llegar a hacer una cirrosis que se puede descompensar y puede fallecer el paciente por alguna descompensación o por una complicación de cualquiera de los cuadros de la cirrosis, o compensada y no tiene mayor inconveniente, pero sí, lógicamente, bajo vigilancia. Eventualmente evolucionar hacia neoplasia maligna y, obviamente, la muerte. Brevemente nomás, este es el hígado de características normales, aquí un poco de fibrosis, mínima todavía, pero ya cuando se instala y se hace la cirrosis propiamente con como vas a ver en la siguiente exposición, no los nódulos de regeneración más el tejido conjuntivo que lo rodea, y esta condición justamente evolucionar hacia una neoplasia maligna o un cáncer hepatocelular. Lo mismo, pero en un esquema para la víscera completa. La hepatitis C es causada lógicamente por el virus de la hepatitis C, ¿no? A veces ocurre como enfermedad aguda, pero la mayoría de las veces va y se acentúa, mejor dicho, como una condición crónica que conduce a la cirrosis y al hepatocarcinoma con mucho mayor riesgo y frecuencia que las anteriores. Transmisión, también contacto con sangre de persona infectada, lógicamente. No es raro en esto que la mayoría de los casos que tiene o de pacientes con hepatitis C sean de consumidores de drogas vía percutánea. No hay vacuna todavía con estas características que tiene el virus. Esto es interesante, una inesperada capacidad para mutar, lo cual explicaría las dificultades para la respuesta inmunitaria específica, y esto también, lógicamente, para la creación o la aplicación de la vacuna. Estos infectados con estos valores, que obviamente estos son movibles, solamente que quede como referencia, no tienen un valor absoluto, lógicamente. En el Perú también tiene una población que, lógicamente, cuando se consulta, debe ser mucho mayor ahora. Y con estas características, prevalencia
Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, la cirrosis es una de las principales causas, perdón, la infección por el virus de la hepatitis C es una de las principales causas de cirrosis. Y hasta ahora, esto sí también se mantiene, primera causa de trasplantes de hígado en el mundo. Responsable también de un tercio, tal vez hasta un tercio, de las carcinomas de hígado en Estados Unidos y probablemente en los países desarrollados como ellos. El mapa este que estamos para que lo examinen ustedes sobre la prevalencia. La patogénesis, dice, no se ha dilucidado bien si el virus es únicamente citopático o hay participación inmunológica. Ese es uno de los problemas que también se ven y lo hemos mencionado para el caso del tratamiento o el diagnóstico y después la posibilidad de hacer la prevención vía vacuna. La lesión hepatocelular, por este caso, por este virus, es producida por el acúmulo de virus o de las fracciones proteicas de estos. Y se ha demostrado una correlación entre los niveles altos de RNA viral y la actividad antiinflamatoria hepática. En este caso se conoce también que hay mecanismos inmunológicos mediados por linfocitos T, los CD4 y CD8 clásicos. Y la vía de transmisión vertical, miren, un cierto porcentaje, sexual, todo un 15%, percutánea principalmente, por pacientes que reciben transfusiones o tratamientos con hemoderivados y la droga. Desconocido que no se puede determinar hasta un 10%. Los contagios, ya lo que hemos dicho, transfusiones, uso de drogas endovenosas, trasplante de órganos, prácticas médicas no seguras, tatuajes, etc. La historia natural, para este caso, infección aguda, en 10 años puede ya instalarse como una hepatitis crónica, en unos 15 años más evolucionar a la cirrosis y alrededor de los 20 años con esta infección, pues el paciente tiene el riesgo mucho mayor de hacer un hepatocarcinoma. El curso típico serológico lo evalúan y esto es lo que entre el 15 y el 40% de pacientes con hepatitis viral tipo C va hacia la cronicidad, con estos porcentajes que estamos señalando acá. Profilaxis no la tenemos, ya se ha dicho. La hepatitis D, una enfermedad hepática producida por el virus de la hepatitis D, depende del virus de la hepatitis B para replicar. Esto es curioso, ¿no? El virus de la hepatitis D por sí solo, él solo no es patógeno, tiene que ir de la mano o en asociación con el virus de la hepatitis B. Transmisión, lógicamente, que decimos que baja. Y junto con ello tiene contactos muy similares a lo de la hepatitis B. Vacunación no hay, pero lógicamente si hay garantía de que se está vacunando contra la B y la D necesita del virus de la hepatitis B, lógicamente ahí se está tratando de inmunizar, entre comillas, para las dos. Las características que tiene esta hepatitis. Esto es interesante. Dentro de la incubación, 21 a 45 días. Dentro de las áreas de alta endemicidad se incluye la Amazonía peruana también. Por lo tanto, la gente que vive o que se va a trabajar por ahí algún tiempo, debe tener sus vacunas contra la hepatitis B por lo menos, y bien chequeado, ¿no? Y si hay la sospecha, lógicamente se puede hacer un test de diagnóstico que son básicamente de laboratorio. Las complicaciones, una hepatitis crónica activa y una hepatitis fulminante que puede llevar lógicamente a la muerte prontamente. Los movimientos serológicos. La hepatitis viral E, causada por el virus de la hepatitis viral E.
Usualmente produce una infección aguda, similar a lo que ocurre con la hepatitis A. No conduce a cronicidad. No hay evidencia de que vaya a la cronicidad. Y la transmisión a través de agua contaminada, y vía oral nuevamente. Por eso que no es rara que sea más frecuente en países de poco desarrollo. Vacunación no existe todavía. Y aquí ya lo que más nos interesa, mejor dicho, desde el punto de vista de la anatomía patológica, lo que hacemos nosotros. Principales características morfológicas de la hepatitis viral aguda y crónica. En la hepatitis aguda, macroscopía, hepatomegalia, hígado eritematoso, verdoso, o si colestásico, si es que es colestásico. Cambios parenquimatosos microscópicos. Lesión del hepatocito, mire usted, degeneración vacuolar, colestasis, tapones biliares. Este es un detalle interesante. Cuando se encuentra, además de estos cambios, en caso de una hepatitis, y hay atosis de grado leve o moderado, abona a que esto sea probablemente una hepatitis tipo C. La necrosis del hepatocito pueden ser células solas o aisladas o agrupaciones. Si es grave, los gente puede llegar a ser necrosis en puente tipo porta a porta o de la vena central a vena central o de la vena porta a la vena central. El desarrollo lobular, lógicamente, si es que ya hay zona de necrosis amplia, es fácil colegir que puede haber, que debe haber más bien cambio en la arquitectura. Si da tiempo todavía y el sujeto no sucumbe, ¿no? Debe haber cambios regenerativos, evidentes porque el organismo tiene que defenderse y el hígado, ustedes saben, es un órgano muy noble para en este sentido. Cambios reactivos en las células sinusoidales, acumulación de residuos celulares fagocitados por la Kupffer, la célula de Kupffer, ustedes saben que son parte del sistema monocítico fagocitario, influjo de células mononucleares a los sinusoides, tractos portales de acuerdo al momento de la infección, se produce la inflamación también, no predominantemente mononuclear, como todo proceso viral. Siendo aguda, sin embargo, tiene sola o predomina los mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, monocitos. Esto puede extenderse de la zona inflamatoria al parénquima adyacente, provocando lógicamente necrosis hepatocitaria. Esto es la hepatitis aguda. En la hepatitis crónica, cambios compatibles compartidos con la hepatitis aguda, dice, lesión del hepatocito, necrosis, apoptosis, regeneración, etc. Esto es importante valorar porque nos puede dar una idea que si es una hepatitis crónica activa o no activa. Tractos portales, la inflamación, limitados a los tractos portales o extensión al parénquima adyacente, con necrosis de los hepatocitos, es importante, esto hay que buscarlo siempre. Inflamación o necrosis en puente, fibrosis, depende también del grado que haya esta alteración. En el caso del virus de la hepatitis, en el caso de la hepatitis por el virus de la hepatitis B, o la hepatitis viral B, mejor dicho, se nota una característica que son hepatocitos de vidrio esmerilado, que es una acumulación de antígenos dentro del citoplasma y que da un aspecto típico para estas células. Mientras que en la hepatitis viral C hay una proliferación de células epiteliales del conducto biliares y formación de agregados linfoides. ¿Alguno de estos es patognomónico característico de esta entidad? No. Se ve más o menos ahí. Cuando hay inclusive momentos de esteatosis, como señalamos en alguna de estas consideraciones, se piensa un poquito más en hepatitis C, pero no es tampoco, porque el paciente puede tener una esteatosis, no necesariamente por el virus de la hepatitis C. Y además, que no todos en el mismo momento pueden tener fibrosis o no pueden tener fibrosis. Vale decir
que el cuadro histopatológico de las hepatitis virales son un terreno común, muy similares en todo tipo de hepatitis, inclusive de las anteriores, salvo que se encuentre alguna inclusión muy característica, como es, por ejemplo, el megalocitovirus o del herpes, en fin, para proponer esa posible causa. Si no, no es posible determinar solo con el punto de vista histológico, determinar si es que es o no una hepatitis viral, ¿no? Por eso que en este caso la biopsia nos ayuda ciertamente para ver de repente la magnitud del daño que ya se ha hecho, pero en un contexto que ya casi seguro lo ha hecho también el diagnóstico, el clínico o el gastroenterólogo. Porque a nadie se le va a ocurrir pensar que es una hepatitis aguda o crónica y pedirle frente a que me haga la biopsia, que me va a dar el diagnóstico. No, no. Es uno de los parámetros para armar todo el contexto y como siempre, como en otro tipo de enfermedades, el clínico es el que manda. Estos son exámenes auxiliares. Lógicamente que necesitamos hacer la biopsia entre otras razones para ver la magnitud del daño o la actividad que se tenga en ese momento. O si ya llegó a un estadio de una cirrosis, lo cual ensombrecería, o ya tiene inclusive cambios atípicos, lo cual ensombrecería mucho el pronóstico del paciente. Entonces vamos a ver ligeramente, brevemente lo que ocurre cuando haya injuria del hígado o del hepatocito por una infección viral. No decimos todavía cuál, ¿eh? Tenemos acá, miren, numerosos hepatocitos donde están las flechas de generación balonizante. Este hepatocito, tanto de generación balonizante puede haber en el citoplasma como en los núcleos a veces. Y acá dice, esta balonización es una manifestación de apoptosis, ¿no? Necrosis de células individuales, se supone. Pero si los encontramos, tenemos la posibilidad de verlo en la biopsia que nos mandan. Aquí hay una escasa, por ejemplo, esteatosis. Mínima, pero hay que consignarla. Eso hay que buscarlo. Y ustedes verán, a veces una biopsia por aguja, nomás muy finita. Este sería el aspecto que tiene, si tuviera la oportunidad de examinar. Miren, esta es la zona del hígado que está más o menos preservada, pero todas las otras zonas que este moteado, este cambio de tono de coloración son zonas necróticas. Y de que estamos viendo el hígado acá es porque este paciente seguramente se ha muerto, ¿no? Si tuviéramos que ver nosotros la histología en estado muy activo, crónica o aguda, tenemos que buscar entonces, miren ustedes aquí, esta sería la vena central. Esto es una serie de sinusoides y el infiltrado inflamatorio puede ser más o menos denso, considerable, y es lo que nos interesa evaluar. Probablemente haya otros focos, como por ejemplo como acá, que ya no hay la estructura definida en cordones, es lo que se llama la disrupción de las células o de los cordones de hepatocitos, que hace suponer, o como en esta zona, por ejemplo, que esas células que estaban ahí están necróticas o ya se necrosaron. Y una expresión de ellos son estas células, estas estructuras unicelulares que son la apoptosis. Pero que hay necrosis del tejido hepático y además hay inflamación, eso es evidente. Una hepatitis crónica, hemos dicho, puede llevar a la fibrosis y después a la cirrosis hepática. Entonces puede ser más o menos extensa, dependerá de la magnitud de la lesión, en el momento que se tome o en el momento que se haga la evaluación del hígado, si se quiere. La parte central de estos nódulos está ocupada o está conformada por hepatocitos. Miren este nódulo grande, que además tiene otro parece aquí, o en todo caso va a ser otro nódulo más pequeño.
y hay algo de esteatosis. Pero lo que nos interesa es esto, ver esta regeneración que es una regeneración del hígado remanente contra la noxa. En este caso, estas bandas que están rodeando a estas estructuras es lo que le da el aspecto típico de la cirrosis después. Entonces la cirrosis tiene que ver el nódulo regenerativo y el tejido periférico. Lógicamente aquí ya no se va a ver la vena central del lobulillo, ni tampoco vas a identificar bien los espacios porta, en fin, porque ahí la fibrosis puede ser amplia. Y más bien, en este tejido fibroso amplio podemos encontrar replicación o replicación de conductos biliares. Y como les repito, si hay injuria de esta magnitud, con toda seguridad también tiene que haber un grado moderado o más acentuado de inflamación. Esta es una enorme reacción inflamatoria, por ejemplo, ¿no? Porque prácticamente hay una tendencia, inclusive parece que fuera a ser un folículo linfoide. Por eso que dice, muestra una expansión del tracto portal con células inflamatorias y tejido fibroso. Hepatitis de la interfase. La hepatitis de la interfase, ¿qué significa? Que en el límite que hay entre el espacio porta y el parénquima propiamente, es allí donde empiezan las lesiones de necrosis, o por lo menos la buscamos ahí. Si es que esto fuera un caso por una hepatitis B, viral B, tiene este aspecto, la característica que se conoce como hepatocitos en vidrio esmerilado. A veces son únicas o hay algunas salteadas por ahí, pero otras son muy evidentes que no dejan margen a error prácticamente. Y verán, a pesar de que aquí hay obviamente una células, aquí hay varias células de vidrio esmerilado, la expresión, mejor dicho, la interpretación de que eso ocurra son la gran cantidad de antígenos de superficie justamente dentro del citoplasma, dando este aspecto. Pero miren nuevamente la pobreza de la inflamación en este caso. Diríase que es una hepatitis querótica no activa. Acá tenemos el hígado, ¿no? El espacio porta. Y esta es la zona que les decía, el espacio porta, ¿no? Con los tres componentes que tiene. Y en el límite entre el tejido y el área del espacio porta, el tejido conjuntivo especialmente, y la primera lámina o la primera contingente de hepatocitos que están en contacto con ello, que se llama la zona de una necrosis muy especial, no muy especial, sino necrosis justamente en esta zona que hay que buscar, la que se llama la necrosis o de interfase, en ese cambio entre propiamente el parénquima hepático y el conjuntivo del espacio porta, una lámina muy delgada por ahí que hay que verla. Es lo que se llama como piecemeal necrosis. Acá tenemos una triada portal. Parece que este fuera el conductillo. Ha sido expandida por el infiltrado inflamatorio. Mire usted la cantidad de infiltrado inflamatorio que hay. Esto normalmente no debería ser más de acá, tal vez. Y una que otra célula. Siempre hay, pero mínima, ¿no? ¿Y qué ocurre? Sencillamente, los polinucleares son escasos aquí más bien. Lo que hay son infiltrados de tipo mononuclear, tranquilamente. Y esta es la membrana limitante, como le decía, aquí debería estar el espacio porta, sin embargo ya se metió, atravesó la membrana limitante. Puede haber necrosis en la periferia de esta zona, o muy próxima, la famosa piecemeal necrosis, que es lo que tenemos que buscar nosotros, porque esa es una característica de repente de actividad de la hepatitis. Definitivamente la hepatitis no se cura.
salvo que haya una remisión o espontánea, o con suerte, lógicamente. Por fortuna, no es un porcentaje alto tampoco de pacientes que padezcan o hayan padecido hepatitis viral para que hagan la neoplasia. Pero si es de hepatitis C, el porcentaje, como se ha dicho, pues se incrementa considerablemente. Esta es una de las características de la hepatitis C. Lógicamente, primero tendríamos que determinar que hay la hepatitis, ¿no? No está en este foco, pero aquí sí se nota que hay un poco de esteatosis. Generalmente son a vacuola mediana y grande, pero además tiene que haber los cambios típicos de la hepatitis crónica para poder sugerir la hepatitis C. Esto no es un cambio patognomónico, como tampoco la necrosis patognomónico de la hepatitis crónica activa. Siempre es un conjunto de elementos y de marcadores humorales, antigénicos, celulares y de la histología. Muchas gracias. Ahora vamos a descansar un minuto. Bueno, ustedes lo van a llevar inmediatamente seguida todas las clases o la ven cuando quieren porque vamos a grabar la siguiente.